Hola y bienvenido al curso de Introducción a la Programación con Python, capítulo 2. El tema de hoy es variables, expresiones y declaraciones y vamos a empezar con una breve introducción a esto de los valores y de los datos. Y es que verás, en el mundo de las computadoras todo lo que hay son datos. Podemos leer datos, escribir datos, crear datos nuevos. Las computadoras no han dejado de ser dispositivos electrónicos que reaccionan a los voltajes en sus cables. A cada cable se le denomina bit. Cuando un cable tiene voltaje decimos que codifica un 1 y si no tiene voltaje decimos que codifica un 0. Y este es el lenguaje que entiende la computadora, el de los unos y ceros. Así que bueno, todos estos datos se guardan en tu computadora como largas secuencias de bits. A saber, un ordenador típico moderno tiene más de 30.000 millones de bits en su almacenamiento de datos de memoria volátil. Y ya no hablemos del almacenamiento no volátil que tiende a tener todavía más. Así que teniendo todo esto en cuenta, podemos pasar a los valores. Y es que para trabajar con tales cantidades de bits sin perderse, se puede separar en trozos que representan fragmentos de información, por ejemplo, una letra o un número. O, por ejemplo, el valor que hemos utilizado hasta el día de hoy, que es el hola mundo que escribimos anteriormente en nuestro primer programa. Todos los valores están hechos de bits que desempeñan diferentes funciones, y cada valor tiene un tipo que determina su función. Por ejemplo, los tipos numéricos o los tipos cadenas de caracteres, llamados así porque contienen una cadena, en este caso solo de letras. Por supuesto que hay muchos tipos de datos y cada uno tiene su función específica. Por ejemplo, los tipos numéricos se utilizan para realizar operaciones matemáticas y los tipos cadenas de caracteres, o mejor conocidos como string, que es cadena en inglés, nos sirven para representar texto. Nosotros y el intérprete de Python puede distinguir las cadenas de caracteres por las comillas que encierran el texto. Así que para empezar a movernos un poquito, vamos a abrir el idle de Python y vamos a escribir algunos valores. Por ejemplo, voy a escribir aquí una cadena que simplemente diga texto. Y como ves, al yo dar enter, el intérprete me lo regresa. De hecho, el intérprete lo regresa con comillas simples, y es que también nosotros podemos escribir texto en comillas simples y no pasa nada. Muy bien, ya es cuestión de gustos. Podemos escribir un 8 y el intérprete nos lo devuelve, porque tal cual es lo que entiende. Ahora, hay muchos tipos de datos, cada uno con su función en específico, y a veces nos podemos topar con algún tipo que no sepamos para qué sirve o qué tipo es. Entonces para esto nos sirve la función type. Nosotros escribimos type con minúsculas, abrimos paréntesis y cerramos, y en medio de los paréntesis escribimos algún valor. Por ejemplo, voy a escribir hola aquí y al dar enter se nos regresa el tipo. Es un tipo str, es un tipo string, cadena de carácter. Podemos escribir type, colocarle un valor numérico y nos va a regresar que es un tipo int, un tipo entero, un número entero. Incluso podemos escribir un número con punto decimal y el intérprete nos va a decir que es un tipo float, un número flotante, o lo que es igual un número con punto decimal. Hasta aquí ya llevamos tres tipos de datos: numérico flotante, numérico entero y cadena de caracteres o string. ¿Qué pasa si yo escribo entre comillas un número? Por ejemplo, voy a escribir un 8. Bien que esto luce como un número, pero sin embargo el intérprete lo va a entender como una cadena de caracteres. Así que hay que tener cuidado de que si no queremos tener un número que sea como una cadena de carácter, pues hay que colocarlo sin comillas dobles. Y esto ya más adelante tú sabrás por qué. Pero de momento vamos a hablar un poquito sobre lo que está pasando aquí. Y es que hasta ahora todos estos datos que estamos utilizando no nos sirven de nada porque no estamos guardando ningún valor en ningún lugar. En cuanto utilizamos cierto valor, este desaparece. Es decir, yo escribo 9, yo escribo 10, yo escribo adiós, pero en cuanto yo doy enter, estos valores desaparecen, no se quedan guardados en ningún lugar.
Y esto es una de las cosas más poderosas de los lenguajes de programación, la habilidad de poder manipular variables. Las variables son la herramienta que nos permiten atrapar y contener valores. Para esto, aquí ya tienes un ejemplo. Tenemos que crear un nombre para esta variable y este nombre se le asignará el valor que queremos, de esta manera como lo ves en pantalla. Y ahora sí, este valor ya lo podemos utilizar a lo largo y ancho de nuestros programas, solo escribiendo el nombre de nuestra variable. Vamos a probar esto que yo digo para ver si es cierto o soy un vil mentiroso. Voy a escribir mensaje, este va a ser el nombre de nuestra variable, y voy a escribir el símbolo de asignación, no de igual, asignación, porque le vamos a asignar un valor, y vamos a asignarle una cadena de caracteres. Ahora no me perderé en el olvido, porque ya quedaré guardado en esta variable. Doy Enter, y ahora no pasa nada. Para que pase algo necesitamos utilizar esa variable, y por ejemplo podemos imprimir su valor utilizando print. Y ahora en vez de escribir todo este mensaje, solamente vamos a escribir el nombre de la variable, porque el nombre de la variable ya contiene este texto. Y damos Enter. ¡Tarán! Ahora, los nombres de las variables pueden ser arbitrariamente largos, pueden contener letras y números, pero tienen que empezar con una letra forzosamente. Es legal el uso de letras mayúsculas, pero no es una buena práctica utilizar mayúsculas en las variables que vamos a utilizar por el momento y más adelante verás por qué. También se puede utilizar el símbolo de guión y a menudo se utiliza. Aquí por ejemplo podemos crear otra variable que se llame pi y vamos a guardar un número 3.14 15 92 bla bla bla. Voy a dar Enter, voy a imprimir el valor de pi y ahí lo tenemos. Ahora voy a preguntar por el valor de pi, por el tipo de pi. Y como tal me dice que es un número flotante. ¿Por qué? Porque tiene punto decimal. Así que ya para finalizar vamos a pasar a los últimos dos conceptos. El primero de ellos es expresión. ¿Qué es una expresión? Bueno, a un fragmento de código que produce un valor se le llama expresión. Aquí tienen tres ejemplos de lo que es una expresión válida. Un simple número, porque genera un valor. X se le asigna 8, también genera un valor, el 8. A x más 8, este es el operador de suma. Así que por ende, una expresión puede ser una combinación de valores, variables y operaciones, tal como lo tenemos aquí. O dicho de una manera más romántica, una expresión es un fragmento de una frase, de una oración. Por ende, una declaración se definiría como la frase completa, es decir, una línea de código que el intérprete de Python pueda ejecutar. Hasta el momento hemos tenido dos tipos de declaración, el que utiliza la simple asignación de un valor, por ejemplo aquí el 8 o x más 8, y el print, donde imprimimos algún valor. Impresión y asignación son los dos tipos de declaración que hemos utilizado hasta el momento. Para finalizar, podríamos decir que un programa es simplemente una lista de declaraciones, una lista de líneas de código que el intérprete va leyendo y a la vez va realizando cálculos hasta obtener el resultado que nosotros queremos. Y esto sería todo por este video. Conceptos básicos de programación que son válidos para cualquier lenguaje. Así que si te gustó, no olvides comentar, no olvides darle me gusta, compartir en tus redes sociales, invitar a tus conocidos que les interese la programación. Esta es la mejor manera de apoyar este tipo de proyectos. Te espero en el capítulo siguiente, que tengas un excelente día. Hasta luego.